Vamos con el mensaje. El mensaje para hoy está titulado Sanidad y Liberación, cura y libertación. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 16, versos 17 y 18. Marcos 16, versos 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hace unas semanas el Espíritu Santo me llevó a leer nuevamente un libro que había leído ya hace varios años atrás y que me ha llevado a preparar este mensaje. El libro se titula Líbranos del mal. Fue escrito por Don Basham y él relata su experiencia en el mundo espiritual. Es un libro de testimonio. Él fue un pastor en una iglesia en Toronto, Canadá, más o menos por los años 60, 1960, por allí. Fue el tiempo donde comenzó el movimiento carismático y este pastor Don fue bautizado en el Espíritu Santo. Y su iglesia comenzó a ver grandes milagros de parte de Dios. Comenzó a ver curas, comenzó a ver milagros, profecías, tal como lo describe allí él en su libro. Parecía la primera iglesia, la iglesia de Atos, la iglesia del libro de Hechos. Pero luego Dios lo envió a él y a su familia a una pequeña iglesia en Pensilvania, en Estados Unidos. Y los primeros meses en la nueva iglesia pues fueron de maravilla, era la luna de miel, el nuevo pastor, la nueva iglesia, y a pesar de que era pequeña, él decidió comenzar un culto de oración para ver si traía la presencia, la unción del Espíritu Santo, como lo había hecho en su iglesia cuando él ministraba en Toronto. Pero después de comenzar este tiempo de oración en esa nueva iglesia, después de 1 año y medio más o menos, comenzaron los problemas. Y todo comenzó alrededor de ese culto de oración. La gente de la iglesia comenzó a decir: ese culto es solamente para personas selectivas, para algunas personas. Comenzaron a criticar. Y los que asistían a ese culto de oración comenzaron a sentirse mejores, comenzaron a sentirse superiores a las otras personas. Y esto llevó a una gran división en medio de la iglesia. Un tiempo después, él recibió noticias que de la iglesia donde antes él ministraba en Toronto, una mujer por la cual él había orado, y esa mujer había recibido cura de parte del Señor, murió. Y el enemigo colocó en este pastor Don un sentimiento de culpabilidad. Le decía: tú no hiciste bien tu trabajo, no oraste lo suficiente por esta mujer, no la discipulaste como deberías haberlo hecho. Y él comenzó a sentirse deprimido. Dice en su testimonio de que además de ese estado de ánimo, volvió a aparecer en su vida algo que siempre lo había atacado, y era un miedo, un temor obsesivo. Él cuenta de que una tarde, cuando fue al hospital para hacer una visita, pues él iba y visitaba a los enfermos una vez a la semana, oraba más o menos por 20 personas allí en el hospital. Pero dice de que esa vez, antes de entrar al hospital, él sintió un miedo, un temor que no lo podía describir. Y él comenzó a orar. Y dice de que pasó como 2 horas en esa lucha interna que no lo dejaba entrar al hospital. Pues sentía una presencia, sentía un temor. Pero él logró entrar, visitó allí a los enfermos. Pero después que él salió del hospital, dice que un dolor de cabeza terrible lo atacó. Había en su interior algo que él no podía controlar. Al día siguiente vinieron otras preocupaciones, las preocupaciones financieras.
Él iba al banco para poder pedir un préstamo. Y él comenzó allí, mientras iba al banco, a alimentar su resentimiento contra la iglesia. Él decía, me dan un salario muy bajo para todo el trabajo que yo hago aquí en esta iglesia. No es algo justo. Y fíjense, dentro de este pequeño resumen de lo que los primeros capítulos del libro, hay una serie de cosas en su vida que no son coincidencia. Por ejemplo, crítica, orgullo, división en su iglesia. Por otro lado, en la parte personal de él hay culpabilidad, depresión, temor, preocupaciones, voces en su mente, un resentimiento. Y continúa allí el relato del pastor en su libro. Y dice de que allí en la ciudad había una reunión de pastores una vez por mes. Y él fue a esa reunión de pastores y él decidió, dice allí el libro, poder hablar. Pues allí en esa reunión todos los pastores aparentaban que estaba bien, que nadie tenía problemas, que su iglesia era una maravilla. Pero Don Vasham estaba desesperado. Así que él decidió quitarse la máscara de que todo estaba bien y poder hablar allí a los pastores. Y él les dijo, miren, si me permiten, yo necesito su ayuda. Necesito que ustedes me ayuden, pues estoy sintiendo que todo lo que yo estoy haciendo por Dios, todo el trabajo que estoy haciendo en la iglesia, yo lo siento como una pérdida de tiempo. Siento de que Dios me ha abandonado. Y los miró a todos los pastores. Eran como unos 12 pastores que estaban allí en esa reunión. Y les preguntó, ¿alguna vez alguno de ustedes se ha sentido así? Y nadie respondió nada. Todos lo quedaron mirando. Por eso él continuó y les habló del temor que él había sentido durante toda su vida. Y el pastor que estaba sentado a su lado le dio una palmada en la espalda, en las costas. Le dijo, no te preocupes, necesitas descansar. Tómate un día de descanso, duerme y vas a ver que después todo va a estar bien. Y la reunión de pastores continuó como si él no hubiese dicho nada. Nadie, ninguém le dio otra palabra de ayuda. Así que después de un rato él se despidió, dice que salió de la reunión y sintió de que detrás de él venía alguien, sintió unos pasos. Y era otro pastor, dice, era un pastor fundamentalista. Y le dice, Don, yo aprecio tu sinceridad, yo aprecio de que tú hayas abierto tu corazón. Mira, yo tuve una situación muy parecida hace unos años atrás. Y lo que me ayudó a ser libre fue poder reconocer que tenía un enemigo que estaba en contra de mi ministerio. Ese enemigo se llama Satanás. Cuando este pastor, este otro pastor fundamentalista, le dijo eso allí a Adam, este pastor Adam lo miró, le dice, mira, yo creo que he exagerado, no, las cosas no son así, tal vez como ustedes lo han entendido. Le dijo, no te preocupes, está todo bien. Y cuando el pastor Dan se regresa allí a su carro, él comienza a pensar, ese es el problema con estos pastores fundamentalistas, que aceptan todo tal como está en la Biblia y no es así. Y esto es muy interesante, mis queridos hermanos, porque todos aquellos que recibieron el Espíritu Santo en ese tiempo, a diferencia de los que no creen en el bautismo del Espíritu Santo, ellos sí comenzaron a creer literalmente lo que la palabra del Señor enseña acerca de los dones, acerca del poder, acerca de la unción, acerca de los milagros, de las sanidades. Pero todavía tenían un problema. Era en relación a poder echar fuera a los demonios. Y esa fue una de las señales que Jesús dijo que iban a suceder. Aquel que cree
echará fuera demonios. Pero en ese tiempo, al comienzo todavía, esos pastores no lo creían completamente. Si alguien hablaba de ese tema, lo miraban y le decían, tú estás loco. Tú estás loco, ¿cómo vas a creer en eso? Y eso, mis queridos hermanos, nos muestra que hay un enemigo que no quiere que nosotros los cristianos, que la iglesia pueda saber en relación a la guerra espiritual. Ahora, estos son los primeros capítulos del libro. Voy a tratar de resumirlo lo más que pueda, si no me va a llevar mucho tiempo. Pero continúa diciendo de que ese temor que toda la vida lo había tomado allí, lo había atormentado, regresó. Y fue un día que él estaba regresando a su casa en un vuelo. Dice que esa noche era una noche lluviosa. Habían algunos relámpagos, algunos rayos. Y de pronto le llegó ese temor. Él sintió una voz interna que le dice, vas a morir. Este avión se va a estrellar y tú no vas a llegar a casa. No verás a tu familia nunca más. Ya era demasiado tarde para bajarse del avión. Estaba en pleno vuelo. Por eso que tuvo que aguantarse todo el viaje con ese temor y con esas palabras que él sentía dentro de su corazón, dentro de su cabeza. Su esposa había ido a recogerlo al aeropuerto y le preguntó cómo te fue. Lo único que él pudo responder fue, tuve un viaje terrible. Pero cuando ya regresó a casa, él sintió aún más fuerte esa presencia maligna detrás de él. No solamente que sintió esa presencia, sino que él comenzó a sentirse irritado, con ganas de fugir, de huir de su esposa, de huir de su casa, de huir de la iglesia. Volvieron a pesadillas, a pesadelas. Comenzó a sentirse nervioso, dolor de costas, dolor de espalda, dolor de cabeza, lo comenzó a atormentar. La depresión volvió sobre este hombre y ahora le costaba leer la Biblia. Ahora le costaba orar todos los días. Pero un día, cuando su familia había salido y él se había quedado solo en casa, dice que él colocó un cassette. Recuerden que estamos hablando de los años 60, 70. Él colocó un cassette donde había una predicación sobre guerra espiritual. Y él comenzó a escuchar ese mensaje, y el pastor allí en ese cassette, él decía, por experiencia sabemos que los malos espíritus pueden tener acceso a una persona por un pecado deliberado, o sea, que lo hace a propósito, o un pecado repetido una y otra vez. Puede ser también a causa de una tragedia inesperada, puede ser por causa de una gran tristeza o por una experiencia traumática. El mensaje seguía diciendo, cualquier fisura en nuestras defensas naturales es aprovechada por los demonios. Por ejemplo, decía allí el predicador, una mamá puede dejar a su filho, a su niño, frente al televisor viendo un programa de crianzas, mientras la mamá continúa haciendo su trabajo de casa. Pero la mamá no se da cuenta que termina el programa de crianzas y lo que continúa en la televisión es una película de terror, una película de horror. Y la crianza está allí frente al televisor, siente miedo, siente temor, y ese sentimiento es aprovechado por ese espíritu de miedo para poder tener acceso a su vida. Cuando Don Basham escuchó esta parte del mensaje, inmediatamente vino a su memoria una experiencia que él había tenido en su vida. Cuando él tenía 8 años de edad, su mamá le dio permiso a él y a su hermano mayor, más velho, para poder ir al cine, para poder ver una película de vaqueros, un filme de cowboys. Pero cuando llegaron al cine, su hermano más velho, su hermano mayor le dice,
mira, yo no quiero ver este filme, yo no quiero ver esta película. Vamos a ver esta otra película. Y era una película de terror, una película de miedo, de vampiros, de aullidos, de gemidos. Por eso que estando él allí con sus 8 años de edad, el miedo se apoderó de este Dom que tenía ahí 8 años. Y cuando continuaba la película o filme, se iba desarrollando, ella no aguantaba más el miedo. Y le dice a su hermano, quiero regresar a casa, ya no aguanto más. Y su hermano, que era mayor, le dice, no es verdad, ya va a pasar, quédate tranquilo. Él tuvo que aguantar 1 hora más asistiendo a ese filme. Él quería salir, pero tenía miedo salir de su lugar, ir por ese pasillo oscuro hasta la salida. Así que su única alternativa fue quedarse. Quedarse, y a pesar de que él cerraba los ojos, él escuchaba los aullidos, escuchaba los gritos que cada vez más lo iban atemorizando. Él pensaba de que si salía de allí, ese chupasangre de la película lo iba a agarrar e iba a hacer lo mismo con él. Y esa situación fue la que aprovechó el demonio para poder tener acceso a su vida. Cuando Don Basham recordó esto, él pudo desenmascarar al enemigo. Recuerden que Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, vos libertará. Hermanos, en el momento en que nosotros reconocemos la verdad de cualquier situación, en ese momento el enemigo tiene que huir. El enemigo tiene que huir. Por eso Don Basham en ese momento, en el nombre de Jesús, él renunció a todo espíritu de miedo que entró allí en su vida. Comenzó a hacer guerra espiritual y le ordenó allí al diablo, le ordenó allí al demonio que saliese en el nombre de Jesús. Y allí él tuvo una autoliberación. Ahora, esa es la parte de lo que el testimonio de ese libro que me llevó a desarrollar el mensaje. Y el mensaje es lo siguiente: cuando nosotros hablamos de guerra espiritual, hay 2 extremos que son igual de peligrosos. Un extremo son los que ven demonios detrás de todo. Son los que ven demonios detrás de todo. Si me caí es por causa del diablo. Si pasó esto por causa del diablo, y todo le echan la culpa. Pero el otro extremo son los que ignoran totalmente a los demonios. O sea, tenemos 2 extremos en la guerra espiritual. Aquellos que creen que todo es culpa del diablo y aquellos que dicen, no, el diablo, si yo ya soy cristiano, el diablo no se va a meter conmigo. ¿Ok? Ahora, yo no quiero que nosotros vayamos a ese extremo de pensar de que todo es por culpa del demonio, por culpa del diablo. Pero yo sí creo que es necesario que nosotros como cristianos, como iglesia, sepamos qué es lo que la Biblia dice en relación a Satanás y a sus demonios. Primera de Juan 5:19, la segunda parte, dice lo siguiente: y que todo el mundo está maligno, todo el mundo está debajo del maligno. Satanás tiene el control de este mundo, dice la palabra del Señor. Pero recuerden esto: Satanás es simplemente un ángel caído, un anjo caído. ¿Ok? Él no es como Dios. No es que lo sabe todo. No es que puede estar presente en todo lugar al mismo tiempo como Dios. Pero lo que tiene Satanás es un ejército de demonios alrededor de todo el mundo que van y le informan a él lo que está sucediendo. Ok, ahora yo quiero que veamos Efesios 6:12. Quiero que lo leamos en la Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Transformadora, porque de aquí quiero que veamos nosotros 3 cosas importantes. Dice: no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible,
contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Déjame ahí el versículo, por favor. Yo quiero que podamos desarrollar esto. Aquí hay tres partes importantes que tienen que ver con la maldad, con el trabajo del diablo. La primera es, dice, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Segundo, grandes poderes en este mundo de trevas. Y tercero, espíritus malignos. ¿Ok? Entonces, viendo esto, vamos con el primero. Gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. ¿Puedes pasarme el siguiente slide, por favor? Gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Como está en portugués, gobernantes y autoridades del mundo invisible. En la versión que tal vez la mayoría tiene, dice principados y potestades. Pero tal vez es un poco difícil de poderlo entender, por eso me gusta esta versión de la Nueva Traducción Viviente. Ahora, ¿a qué se refiere gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible? Se refiere a espíritus territoriales, espíritus que gobiernan sobre naciones, sobre ciudades, sobre ciertas regiones o aún sobre ciertos grupos de demonios. En la Biblia, por ejemplo, se nos habla del reino de Persia. No sé si ustedes recuerdan. Vamos a leer rápidamente. Daniel 10, verso 13, la primera parte. Dice, por 21 días, porém, o príncipe do reino da Persia me impediu. Yo creo que ustedes conocen la historia. Daniel oró y esperó la respuesta de Dios. Pero no llegaba la respuesta. Y Dios le responde, mira, cuando tú oraste, yo inmediatamente envié la respuesta. Pero se opuso el príncipe de Persia por 21 días. O sea que cuando tú oras y tal vez no te llega la respuesta inmediatamente, es porque hay una oposición. Porque tal vez hay una oposición. Entonces aquí la Biblia nos está hablando de ese espíritu de Persia. Y así como estaba allí el espíritu de Persia en el tiempo de Daniel, hoy también hay príncipes sobre los reinos del mundo. Sobre el reino de Japón, sobre el reino de Perú, sobre el reino de Brasil, sobre el reino de Tokio, de Río de Janeiro, de Nueva York, de Hollywood y de tantos lugares. Hay un principado, hay un príncipe que está gobernando esos lugares. Son príncipes, son principados y nosotros tenemos que identificarlos. Porque ¿cuál es la característica, por ejemplo, de tal país o de tal ciudad? Puede ser un principado de violencia. Puede ser un principado de injusticia, puede ser un principado de pobreza, de riqueza ilícita. Entonces tenemos que poder identificar qué tipo de demonio, qué tipo de principado está, por ejemplo, sobre la ciudad donde nacimos, sobre la ciudad donde estamos viviendo, el país que estamos viviendo, los acontecimientos mundiales, por ejemplo, con Rusia, con Ucrania, Corea del Norte y tantas cosas. Tenemos que identificar qué tipo de principado está trabajando sobre esa nación, sobre ese lugar. Otro principado que la Biblia habla, y la Biblia habla claramente de esos, por ejemplo, de Belcebú. Belcebú es llamado el príncipe de los demonios. O sea, este Belcebú tiene una autoridad sobre una cantidad de demonios. Por ejemplo, Mateo 12:24, cuando Jesús curó a una persona, dice, los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Ok? Entonces, Belcebú es un principado que tiene autoridad sobre un grupo de demonios, una región de demonios. Otro principado que la Biblia habla es de Astarot, que tiene que ver con la pereza, con la vanidad. Es conocido también como Astarte, que es la diosa de la fertilidad, de la sexualidad, de la guerra. Se nos habla también en Isaías sobre Leviatán, que es un principado de envidia, de inveja. Según de Corintios 6:15, yo quiero que lo leamos. Dice lo siguiente, ¿y qué concordia há entre Cristo y Belial? ¿O qué parte tem o fiel con o infiel? ¿Quién es Belial? Pues la Biblia nos dice en el libro de Nahum que es un principado que se opone a Dios. Ahora, cuando la Biblia habla que se opone a Dios, está refiriéndose que se opone a la iglesia, se opone allí a los cristianos. Ese es su objetivo.
Por eso nosotros, cuando hagamos guerra espiritual, tenemos que enfrentar a ese Belial. ¿Por qué? Porque su objetivo es destruir la iglesia. Su objetivo es destruir a los cristianos, destruir sus casas, sus matrimonios. Lo que hace este demonio, lo que hace este principado, es que hace que las personas se vuelvan personas perversas, malas, pero que también que se sientan inútiles, que piensan que no sirven para nada. Entonces hay muchos otros principados. La Biblia nos habla, por ejemplo, de Asmodeo, nos habla de Abadón, nos habla de Apolión. Tal vez uno de los más conocidos es de Mamón, el de las riquezas. Entonces, hay muchos principados y tienen que ver todo con esto. Entonces, todos estos principados están sobre ciertas regiones. Jesús lo dijo, Marcos 3:27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Si nosotros queremos realmente hacer guerra espiritual, lo primero que tenemos que hacer es atar al demonio. Cuando oramos, cuando hagamos guerra espiritual, lo primero que tenemos que hacer es atar al demonio y después echarlo fuera en el nombre de Jesús. ¿Ok? Entonces, hay ciertos principados que están sobre ciertos lugares o sobre ciertos demonios. Lo segundo que nos habla aquí Efesios, sigamos el siguiente slide, por favor, nos habla de fuerzas poderosas de este mundo tenebroso. En portugués está como grandes poderes en este mundo de trevas. Fuerzas poderosas. Ahora, aquí ya no se está refiriendo al mundo espiritual, se está refiriendo a este mundo, a personas que pueden ser organizaciones, pueden ser partidos políticos, pueden ser gobiernos, pueden ser medios de comunicación, redes sociales, que sí son administradas por el hombre, pero por detrás está la influencia del diablo, está la influencia del maligno. Puede ser la música. Tengamos cuidado con la música. Siempre aquí les enseñamos, escuchen música cristiana. Lamentablemente muchas veces nuestros jóvenes escuchan otro tipo de música. Y a veces escuchan, por ejemplo, música en inglés, que no saben inglés y no entienden lo que dicen. Pero por allí el diablo puede usar eso para poder entrar y poder trabajar poderosamente. Hace unos días vi allí en el Facebook un cristiano había colocado acerca de Hotel California, recordando los años, ¿qué años serían? 70, 80, no recuerdo. Pero lamentablemente yo estoy seguro de que ese hermanito no sabe lo que significa la letra de esa música Hotel California. Porque dentro de la letra de esa música habla de que allí en ese hotel donde va hay mujeres que se prestan allí al cliente, van allí a un cuarto donde está la bestia, donde lo quieren allí asesinar, pero no puede porque no se muere. Y entonces el hombre quiere salir del hotel y el portero del hotel le dice, aquí todos pueden entrar, mas nadie puede salir. Pero como no entendemos el significado de la letra, porque la melodía tal vez pueda parecer bonita, escuchamos y nos gusta. Tengamos cuidado, porque muchas veces puede ser a través de la música, puede ser a través de los filmes, de las películas, que le estamos abriendo puertas al enemigo. Puede ser a través de las redes sociales, ¿sí? Porque tal vez no todos tus contactos son cristianos. Tal vez tienes muchos amigos que son del mundo y a veces colocan cosas que no edifican, que no son buenas. Yo tengo muchos amigos que no son cristianos, pero cuando alguno de mis amigos no cristianos coloca algo que no va a ser de bendición para mi vista, yo lo cierro, yo lo bloqueo. ¿Por qué? Porque no me ayuda. Porque los ojos se van a ir a eso. Tengamos cuidado porque el demonio se va a aprovechar. Pero también pueden ser estas fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, como dice la Biblia. Pueden ser empresarios, puede ser gente de poder, que va a usar ese poder económico o social para hacer cosas que no le agradan al Señor.
Pueden ser los brujos, hechiceros, adivinos, espiritistas y aún hasta cristianos que el enemigo puede usar para poder llevar toda práctica contraria a lo que es la palabra de Dios. Y tercero, lo que dice allí Efesios 6:12, espíritus malignos, espíritus malignos. Ahora, estos espíritus malignos son simplemente demonios que están trabajando en todo el mundo, pero que nos llevan a pecar. Espíritus que nos enferman, que traen división, que traen tristeza, inmoralidad sexual, adicciones. Son simplemente demonios. Y aunque todos nosotros sabemos, porque aquí en la iglesia les hemos enseñado a hacer guerra espiritual, aunque todos nosotros sabemos que debemos echar fuera a los demonios, muchas veces por descuido o porque el diablo es muy inteligente. El diablo te dice, no es necesario hacer eso. Con solamente que le digas, Dios, protégeme, Señor, guárdame, que no suceda más nada malo, nos contentamos. Y el diablo te va a dejar tranquilo un momento, pero después te vuelve a atacar con más fuerza. Por eso lo que leímos ahí el pasaje, primeramente tenemos que atar al demonio y echarlo fuera. ¿Sí? Hagamos guerra espiritual. Así que yo quiero motivarles, quiero animarles a que podamos hacer liberación, autoliberación, que podamos echar fuera a los demonios como dijo Jesús ahí en Marcos 16:17. Si tenemos ahí el versículo, Marcos 16:17 dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Tú tienes la autoridad. No tienes que esperar que venga el pastor para hacerlo o que venga uno de los diáconos, diaconisas, no. Aquellos que creen, dice, echarán en mi nombre fuera demonios. Ok, ahora, el mensaje yo lo titulé Sanidad y Liberación. ¿Por qué? Porque detrás de la sanidad nosotros necesitamos ser sanados, curados en diferentes áreas de nuestras vidas. Pero detrás de eso, ¿quién fue el que trajo esas, cómo diría, esos problemas en nuestras vidas que nosotros necesitamos ser curados? Es un demonio. ¿Okay? Entonces yo quiero en esta tarde no decirte que lo que tienes que hacer, porque generalmente es lo mismo. Es leer la Biblia, estar en comunión con Dios, pedir perdón o recibir perdón, creer que Dios nos puede curar, pero hay algo más importante, que tenemos que enfrentar al enemigo. ¿Ok? Entonces, yo quiero que podamos identificar en esta tarde rápidamente, la hora nos gana, algunas sanidades, algunas curas y poder echar fuera a esos demonios. Vamos con el primero. Sanidad de las ataduras espirituales. Cura de las ataduras espirituales. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que renunciar y echar fuera a los demonios primeramente de culpabilidad. De culpabilidad. Yo creo que uno de los principales ataques del enemigo es en nuestra vida es a través de la culpa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos, lo primero que viene a nuestra vida es el sentimiento de culpa. Porque si tú y yo somos verdaderamente cristianos, cuando pecamos no nos vamos a sentir bien. ¿Sí? Cuando pecamos no nos vamos a sentir bien. Entonces lo primero que viene a nuestra vida es ese sentimiento de culpa. Ese sentimiento que no me permite orar, no me permite leer la Biblia. Muchas veces la culpa, la vergüenza aún me hace que ya no vengo a la iglesia. Entonces ese demonio o esa fortaleza espiritual, mental, tiene que ser echada fuera. Ahora, dentro de esos demonios de ataduras espirituales, por ejemplo, están los espíritus de los fariseos. Ese espíritu del legalismo. Ese espíritu vuelve a las personas aburridas, monótonas, llenas de acusación. ¿A qué me refiero? Cuando muchas veces en una iglesia se crean normas, leyes, reglas que la Biblia no dice. Por ejemplo, tu vestimenta tiene que ser de esta forma. Si no te vistes así, no puedes venir a la iglesia. Las mujeres no pueden venir con pantalones, no pueden venir con jeans. Hay iglesias que te dicen que no te puedes cortar el cabello, no te puedes cortar el pelo de ninguna parte del cuerpo.
Hay iglesias que te dicen que te tienes que poner un velo para poder entrar en la iglesia. Y vas a encontrar muchos legalismos. Pero el legalismo hace de que la gente se sienta aburrida, acusada. Y eso nos lleva muchas veces a acusar a otras personas. Ah, esa persona, mira, no vino con como debería venir vestida. Vino mal vestida. Mira, su pantalón ahí está con ese hueco, con ese boraco que usan ahí los jóvenes. ¿Cómo viene hacia la casa de Dios? Y comenzamos a acusar a otros y nos volvemos legalistas. El espíritu de los fariseos nos obsesiona con ciertos temas. Nos obsesiona y nos lleva al extremo de la ley. Pero cuando no nos lleva al extremo de la ley, nos lleva al otro extremo, que es el libertinaje. Haz de tu vida lo que quieras. Con tal que vengas el domingo y adores a Dios, le pidas perdón al Señor, pues haz lo que quieras, está todo bien. Hay esos dos extremos. El espíritu de los fariseos. Otro espíritu es de los opositores. O sea, se oponen a todo. No te dejan alabar. Cuando llega el tiempo del louvor, cuando llega el tiempo de la alabanza, hay algo que te va a distraer. Las crianzas corriendo, brincando por allí, la mosca que pasó por allá, ves allá al hermanito que está con el celular y entonces tú comienzas allí a criticar. Pero hay algo que no te permite alabar, que no te permite lobar. O cuando estamos escuchando el mensaje, nos da justamente en ese momento vontade de ir al bañero. O esperamos, aguantamos ahí que termine el pastor una hora. Cuando termina el pastor, termina el mensaje, vamos a orar, ¡blum!, me voy al baño. Cuando aún el mensaje no terminó, cuando aún la parte de la oración, de la administración, es la parte más importante. Pero allí hay espíritus opositores. Espíritus opositores a la prédica, al louvor, a la alabanza. Y en ese tema nosotros tenemos que echar fuera a ese demonio. Espíritu del anticristo, o sea, un espíritu anticristiano, anti-iglesia, espíritu de división. Espíritu que trae división en la iglesia por causa de celos, de ciúmes, de invejas, envidias, amarguras. Espíritu de engaño, espíritu de adivinación. Otra área que necesitamos ser curados es sanidad de los hábitos pecaminosos. Cura tus hábitos pecaminosos. Entonces, allí nosotros tenemos que renunciar y echar fuera todo demonio que puede nos estar llevando a pecar. Ahora, yo reconozco que hay pecados en nuestra carne. Todos pecamos todos los días, no lo podemos negar. No somos santos en esa área. Espiritualmente somos santos según la Biblia. Pero aún nosotros pecamos. Pero hay veces que hay pecados que son por una influencia demoníaca, espíritu de codicia, de querer más, comprar más, porque el hermanito tiene, la hermanita tiene, yo también quiero tener. Espíritu de robo, de robar. Espíritu que nos lleva a mentir todo el tiempo. Un cristiano no debe mentir, pero si un cristiano está mintiendo todo el tiempo para justificar sus acciones, para poder alcanzar, lograr lo que quiere, que tal vez hay un demonio detrás de eso. Espíritu que nos lleva a falar mal de otros. ¿Cómo un cristiano puede hablar mal de otros? La Biblia dice en el libro de Tiago, de Santiago, que de una misma fuente no puede salir agua de vida y agua de muerte. Si tú estás criticando, si estás hablando mal siempre de otras personas, puede ser un demonio. Y ese demonio tiene que ser atado y echado fuera. Demonio de gula. Comer. Demonio del alcohol, demonio de las drogas, demonio de los vicios. Tercero, sanidad de nuestra mente y sanidad de nuestras emociones. Cura en esas dos áreas, que los he juntado porque tiene mucho en común. Y aquí nosotros tenemos que renunciar y echar fuera todo pensamiento, todo sentimiento, todo deseo que
en nuestra mente haya en contra de Dios. O sea, es el mismo espíritu del anticristo. Por ejemplo, la idea de que Dios no existe. La idea de que Dios no existe. Por eso que tenemos que formar bien a nuestros niños, a nuestros jóvenes, porque cuando llegan a cierta etapa, a cierto tiempo en la escuela o en la universidad, les comienzan a enseñar cosas como que Dios no existe. Y eso muchas veces puede ser influenciado en la vida de nuestros jóvenes. O si Dios sí existe, Dios es malo, porque Dios no te oye, Dios no te responde. Entonces tenemos que traer cura a nuestra mente, cura a nuestros sentimientos. Pero detrás de eso, si hay un demonio, hay que reprenderlo y hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Sentimientos en contra de nosotros mismos. El odiarnos, el rechazarnos, rejeitarnos, el tener una baja autoestima. Yo no sirvo, no presto, no sirvo para nada, todo me sale mal. Tristeza, depresión, temores, todo eso pueden ser demonios. Entonces, tenemos que renunciar a esos demonios. Pueden haber sentimientos en contra de otras personas, como ciúmes, celos, odios, envidias, sentimientos de que algo malo le pase. Tal vez te hizo algo malo y ahí en tu ira, en tu furor, deseas algo malo para con esa persona. Ojalá te estrelles, ojalá você bate o carro. Ojalá que todo te salga mal, espero que todo salga mal para você. ¿Cómo un cristiano puede tener ese sentimiento? Es un demonio trabajando. Es un demonio trabajando. No es el Espíritu Santo nunca va a desear el mal para otros. Si tú mismo, yo creo que todos nosotros somos nuevas criaturas y hemos recibido a Jesús. Entonces, si no es el Espíritu Santo, si no eres tú, ¿quién es? Es un demonio. Es un demonio que está trabajando allí detrás de tus sentimientos. Temor a la muerte, temor a perder el empleo, temor a enfermarte, a ser rejeitado, temor a que te roben, temor a que te hagan daño. Todos esos son temores que si nosotros descansamos y confiamos que Dios tiene el control de nuestras vidas y de nuestras situaciones, no deberían existir. Pero si es un miedo un constante, así como la historia aquí de ese pastor que les conté al comienzo del mensaje, pues puede ser un demonio que está por detrás y que tenemos que nosotros echarlo fuera. También tener sentimientos contrarios a la palabra de Dios. Y lamentablemente, hermanos, hoy en día hay muchos pastores que lo tienen. Por ejemplo, ahí en el testimonio ahí del pastor Dom que les estaba diciendo, la idea de que no puedo tomar literalmente la Biblia. ¿Cómo es posible? Tenemos que tomar literalmente la palabra de Dios. La palabra de Dios es la misma. Ontem, hoy y por los séculos. Ayer, hoy y por los siglos. La palabra de Dios no cambia. No la podemos acomodar a los tiempos, no. Pero hay pastores hoy en día que no toman la palabra de Dios literalmente. Hay cosas que sí las tomo, hay cosas que no las tomo. Entonces tenemos que tomar cuidado en ese sentido. Cuarto, sanidad sexual, cura sexual. Y aquí nosotros tenemos que renunciar a esos espíritus de pensamientos de lujuria, de pornografía, de inmoralidad, de depravación sexual. La Biblia nos dice de que los demonios están flotando en el aire, ¿sí? Están flotando en el aire y están buscando cuerpos donde ellos puedan satisfacer sus deseos. Esos demonios especializados en lo que es el área sexual. Entonces, ¿qué acontece? Cuando un cristiano comienza a ver, comienza a asistir cosas que no son del agrado del Señor. Y hoy en día es mucho más fácil con los celulares, con la internet libre, de poder asistir
pornografía, de poder asistir cosas que no van a agradar. Y entonces allí es una puerta abierta para el diablo, una puerta abierta para el demonio. Y entonces va a llegar el momento en que ya no es la persona, ya no es el cristiano, es el demonio a través de esa persona. Y va a ir perdiendo el control. Porque si en un comienzo asistía, filmes, X, después va a querer X, va a querer XXX, cada vez más fuerte, cada vez mayores. Y mis queridos hermanos, la pornografía, la lujuria es mucho más difícil de curar, de ser libre, que las drogas. Es mucho más difícil. No digo que es imposible, Dios cura, el Espíritu Santo tiene el poder de curar, pero cuando la persona ya se envició en eso, realmente es difícil poder llevarle a eso, a poder ser curado, a poder ser sanado completamente. También yo debo renunciar a todo espíritu de infidelidad, todo espíritu de adulterio. Yo no puedo pensar ni sentir cosas hacia otra persona que no es mi cónyuge. Si yo soy un hombre casado, una mujer casada, yo no puedo mirar con otros ojos a otro hombre o a otra mujer. También tenemos que echar fuera a los espíritus que han distorsionado nuestra identidad sexual. Dios creó al hombre hombre y creó a la mujer mujer. Hoy con esto de la diversidad de género, lo que están llevando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a dejarles libres. Si te gustan los hombres está bien, si te gustan las mujeres está bien. Detrás de eso hay un demonio. Un demonio que está perturbando, distorsionando la identidad sexual. Entonces, todos ese tipo de demonios tenemos que atarlos y echarlos fuera en el nombre de Jesús. Quinto, accidentes frecuentes. Accidentes frecuentes. Y eso puede ser un demonio. Chocas, bates su carro, te caes de la escala, te tuerces la pierna, te cortas el dedo, estás cocinando. Y accidentes uno y otro y otro y otro. Y a veces decimos, qué mala suerte. No, no es mala suerte. Puede ser un demonio que está detrás de eso. Y tenemos que orar, y tenemos que atarlo, y tenemos que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Sexto, automaldiciones. Automaldiciones. ¿Sabes que nos podemos maldecir a nosotros mismos? Cuando yo comienzo a declarar, la hermana Adriana lo dijo allí al principio, al tiempo de la oración, nuestras palabras tienen poder. Nuestras palabras tienen poder. Así que, ¿qué es lo que nosotros declaramos con nuestra boca? Si yo estoy allí declarando que yo soy un bruto, que yo soy una bestia, que no presto, que no sirvo, que nos estamos automaldiciendo. Papás, cuidado con lo que le decimos a nuestros hijos. Porque muchas veces los papás le decimos, tú no sirves, tú no prestas, nunca vas a aprender, eres un bueno para nada. Y muchas veces lo que estamos haciendo es, en vez de declarar las bendiciones de la palabra de Dios, los estamos maldiciendo. La semana pasada en el mensaje yo le decía, tenemos que declarar no lo que vemos, sino lo que queremos ver. ¿Sí? No lo que vemos, tal vez en el momento vemos problemas, vemos la situación difícil. Vamos a declarar lo que queremos ver, tal como lo dice la palabra del Señor. Tal vez nuestros hijos necesitan un poco de aliento, de apoyo, de ánimo, que nos sentemos a su lado, les ayudemos en los estudios, tantas cosas. Pero tengamos cuidado con las automaldiciones. Séptimo, maldiciones que pueden haber pasado de una generación a otra. Que pueden haber pasado de una generación a otra. Y eso es muchas veces algo que pensamos que es normal, natural, que está en la identidad nuestra. El abuelo le dio ataque al corazón, a papá le dio ataque al corazón, así que a mí también me va a dar ataque al corazón, según el médico.
porque es algo genético. No, no es genético. Es una maldición que pasa de generación tras generación. El abuelo se murió de cáncer, a mi mamá le dio cáncer, a mí también me va a dar cáncer. No es genético, es maldición. Y detrás de la maldición hay allí un demonio. Pero también las maldiciones, por ejemplo, por haber nacido en un país tercermundista, o tal vez estamos viviendo, para aquellos que nos ven por la internet, estamos viviendo en un país tercermundista y por lo tanto nosotros estamos teniendo una mentalidad de escasez, una mentalidad de pobreza. Y aunque tal vez nosotros ahora estemos viviendo en un país del primer mundo, continuamos con esa mentalidad de pobreza. No gasto porque, no, ¿cómo voy a gastar tanto? Hay un ditado, hay un dicho, no como banana por no tirar la cáscara. Y no es así. Ustedes recuerdan, ustedes lembran, gracias a Dios que Dios los ha bendecido, la gran mayoría de ustedes en gran manera. Muchos tienen sus propias casas, muchos tienen sus propios carros, Dios los ha bendecido, pero cuando llegaron, ¿recuerdan ustedes cómo vivíamos? ¿Recuerdas tu apato chiquitito, feo, pobre? Que salías a la medianoche ahí al lixero para poder pegar los muebles que otros vecinos habían jugado fuera para llevártelos a tu apato. Mentalidad de escasez, mentalidad de pobreza. No, ¿para qué voy a comprar un aparelho nuevo? Si tal vez de aquí a 2 años me regreso a mi país. Y eso fue hace 20 años. Detrás de eso hay un espíritu que te quiere mantener pobre. Que te quiere mantener pobre y tenemos que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Octavo, sanidad financiera, cura financiera. Y es aquí donde nosotros tenemos que renunciar al engaño de las riquezas. El dinero fácil. Todo el mundo quiere el dinero fácil. Pero muchas veces ese dinero fácil está detrás de cosas ilícitas. De cosas ilícitas. El mal uso de la tarjeta del cartón de crédito. El cartón de crédito es maravilloso al momento de pagar. ¿En cuántas veces? Una vez, yo puedo. Pero después cuando llega fin de mes, no nos alcanza. O también con las deudas, las dívidas. Tenemos que saber controlar las deudas, las dívidas, hasta dónde yo puedo pagar. Porque si no, voy a sufrir yo, va a sufrir mi familia, va a sufrir la bendición que Dios me está dando por no ser un buen administrador. Entonces necesitamos también una cura financiera, una cura en esa área. Y tal vez es el engaño del enemigo. Porque el hermano tiene, la hermanita tiene, tu vecino tiene, tú también puedes tener. Y lamentablemente eso nos lleva muchas veces a querer ganar dinero ilícito o meternos en dívidas, en deudas que no vamos a poder pagar. Noveno, sanidad física, cura física. Y aquí nosotros tenemos que echar fuera, llevar fuera todo espíritu de enfermedad. Miren, hay enfermedades físicas, sí, que son por el deterioro ya del cuerpo, los años van pasando, no nos cuidamos bien y muchas veces son las consecuencias de eso. Mas recuerden que en la Biblia hay muchas veces que Dios cura a una persona, cura allí a un enfermo, pero ¿qué hace Jesús? Jesús primeramente ata y echa fuera al demonio. ¿Okay? Entonces eso nos muestra de que hay enfermedades que son causadas por demonios. Por ejemplo, dolores de cabeza inexplicables. Tienes ahí un dolor de cabeza constante, no se te va. Y tal vez puede ser el cansancio del trabajo,
duermes bien, duermes tus 8 horas, te alimentas bien, pero continúa el dolor. Y siguen los días pasando y pasando, y tú no te explicas por qué tienes ese dolor de cabeza. Puede ser un demonio que te está atacando. Dolores, las costas, las espaldas. Hay una frase que yo nunca entendí. Tal vez no llegué aún a la edad. Siempre los veliños, mi abuela siempre decía, tengo dolor de huesos, dolor de osos. Yo no sé cómo que el hueso puede doler. Si alguien sabe, me lo explica. Más diferente tipo de dolores. Si estás durmiendo bien, si te estás alimentando bien, si estás llevando una buena vida, hay ciertos dolores que tal vez no es por una condición física, sino que tal vez puede ser causada por un demonio. Cansancio permanente no es normal. En el culto de oración, no de aquí, de Hamamatsu, algunos hermanos comenzaron a decir, cuando llega el fin de semana comienzo a sentir un cansancio, y bueno, puede ser el cansancio de la semana de trabajo, pero también puede ser otro tipo de, el causante del cansancio. Entonces tengamos cuidado, porque si estamos siempre cansados, siempre cansados, eso no es normal, eso no es normal, puede ser algo demoníaco. Y vamos con el último. Sanidad de las relaciones, cura dos relacionamentos. Miren, nosotros tenemos que renunciar a todo demonio que pueda tal vez estar afectando nuestras relaciones, nuestros relacionamientos como esposos, como papás, como hijos, como hijos. Todo espíritu de división, porque ese es el segundo ataque más importante del enemigo. El primero es la culpa. Yo me siento culpado por el pecado que cometí. Pero la segunda forma de atacar del enemigo es acerca de la división. Dividir los matrimonios, dividir los lares, dividir las iglesias. Yo les aseguro, hermanos, de que si nosotros renunciamos a esos sentimientos, a esos pensamientos que tal vez tenemos en contra de otras personas, nos daríamos cuenta que quien estaba detrás de eso era un demonio. Es que realmente nuestro pensamiento, nuestro deseo para con los demás siempre pueda ser algo bueno, siempre pueda ser de bendición. Si hay algo que no te gusta, ora simplemente, pero no tenemos que criticar, no tenemos que juzgar, porque muchas veces no sabemos las condiciones o lo que puede estar pasando la otra persona. Puede ser contra, ¿qué les digo? El cónyuge, puede ser contra un familiar, puede ser contra el jefe, un compañero de trabajo o aún contra un hermano de la iglesia. Podemos tener sentimientos o pensamientos en contra de los pastores, en contra de los líderes, en contra de algún hermano. Recuerden, eso no es de parte de Dios. Entonces, hagamos guerra espiritual. Hagamos guerra espiritual. ¿Por qué? Porque vamos a ser curados. Hay muchas áreas en nuestras vidas que necesitamos ser curados. Lo primero es poder tener una buena relación con Dios. Leer la Biblia, estar en comunión con Dios, participar de los cultos, venir a la iglesia. Necesitamos consejería, pues busquemos consejería con el pastor, los líderes. Más entendamos que muchas veces detrás de esa área que necesita ser curada hay un demonio trabajando. ¿Ok? No lo dejemos allí, porque el demonio te va a dejar tranquilo un momento. Mientras no lo ates y no lo eches fuera, el demonio va a regresar. Va a regresar y te va a traer nuevamente esos pensamientos, esos recuerdos, esas lembranzas de hace 20, 30 años atrás, lo que te dijo, lo que no te dijo, lo que me hizo. Así es el trabajo del diablo. Entonces, si realmente queremos ser curados, en las 10 áreas que en esta tarde rápidamente les he hablado, pues recordemos que el área más importante es echar fuera el demonio. Dios tiene el poder de curarnos. Dios tiene el poder de que nosotros podamos vivir bien nuevamente. Mas mientras el demonio esté presente. Ahora, quiero que ustedes, quiero darles una aclaración. No estoy diciendo que tal vez estés endemoniado, que estemos endemoniados. No, el diablo no puede poner un dedo sobre nosotros. ¿Ok? Recuerda esto. El diablo no puede colocar un dedo sobre el Hijo de Dios. Más lo que sí puede hacer es influenciar. Cuando abrimos una puerta, vemos un video pornográfico, cuando comenzamos a criticar a otras personas, allí el diablo puede
influenciar nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestros sentimientos, y eso nos lleva a agir, a actuar de una manera equivocada. ¿Ok? Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y vamos a pedir que el Espíritu Santo pueda estar ministrando nuestras vidas. Vamos a orar para que realmente cualquier trabajo del enemigo, cualquier trabajo de algún demonio en alguna área de nuestra vida pueda ser echada fuera en el nombre de Jesús. Así que yo te invito, fecha tus ojos y cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por la libertad que tenemos en ti. Te damos gracias, Señor, porque, como dice la Biblia, el enemigo, Señor, está debajo de nuestros pies. Gracias, Señor, porque somos nuevas criaturas. Gracias, Señor, porque tenemos la mente de Cristo. Gracias, Señor, porque la Biblia nos dice que nosotros somos santos. Gracias, oh Dios, porque en nuestro interior está la presencia de tu dulce Espíritu Santo. Por eso, oh Dios, no vamos a permitir pensamientos o sentimientos o deseos, Señor, oh Dios, en contra de otras personas. Señor, en esta tarde renunciamos en el nombre de Jesús a todo espíritu, a todo demonio que quiera afectar nuestro matrimonio. En el nombre de Jesús yo renuncio también a todo sentimiento en contra de alguna persona dentro de la iglesia. Hoy desenmascaramos al diablo y en el nombre de Jesús lo ato y lo echo fuera. En el nombre de Jesús, fuera Satanás, fuera todo espíritu de división, fuera todo espíritu de contienda, fuera todo espíritu de briga, de pelea. Señor, hoy declaro sanidad, cura, Señor, sobre este cuerpo. Yo creo, Señor, en la cura. Yo creo en la sanidad perfecta y completa. Pero tal vez, Señor, el demonio está atrofiando cierta parte de mi cuerpo. Por eso, en el nombre de Jesús, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de cáncer, todo espíritu que de un ataque al corazón, de un derrame cerebral, sea echado fuera en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, toda dor, todo dolor, todo malestar, lo que sea ahora en este mismo momento, se va fuera en el nombre de Jesús. La Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que en el nombre de Jesús, Satanás, en el nombre de Jesús, Satanás, suelta ahora mismo mi mente, mi corazón, mis ojos. Suelta ahora mismo mi columna vertebral, mi cabeza, mis hombros, mis piernas. Todo espíritu que quiere apoderarse, afectando mi habla, mi falar. Todo espíritu que está afectando mis rodillas, mis yoelios. Si es un demonio, yo lo ato y lo echo fuera ahora en el nombre de Jesús. Señor, yo renuncio a los problemas financieros. Declaro, Señor, que todo espíritu de cobiza, de codicia, todo espíritu de avaricia se va en el nombre de Jesús. Señor, yo renuncio a todo espíritu de maldición que me ha acompañado toda la vida. Todo espíritu de pobreza se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu de accidentes frecuentes no lo acepto. Y ese demonio se va ahora en el nombre de Jesús. También renuncio a todo demonio sexual, de lujuria. Todo demonio que está trabajando a través de mis ojos. Yo declaro que estos ojos pertenecen a Cristo. No voy a permitir que detrás de mi mirada esté un demonio. Así que en el nombre de Jesús
demonio de lujuria, demonio de pornografía, demonio de inmoralidad sexual, te ato y te echo fuera ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu de abuso sexual, te ato ahora y te echo fuera. Pero también, Señor, yo declaro cura, sanidad. Sanidad en mi mente, sanidad en mis emociones. Yo renuncio, Señor, a todo pensamiento, a todo sentimiento en contra de Dios. De que Dios no es bueno, de que Dios no me escucha, de que Dios tiene sus preferidos. En el nombre de Jesús, todo espíritu que me está haciendo creer eso, te vas ahora en el nombre de Jesús. Renuncio a odiarme, renuncio a maldecirme, renuncio a sentimientos, a pensamientos en contra de mi esposa, de mi esposo, en contra de mis filios, en contra de mis papás. Señor, renuncio a los temores en el nombre de Jesús. Temor a la muerte, espíritu de temor a la muerte, te vas. Porque yo sé que el día que parta de esta tierra, yo voy a ir a la presencia de Dios. Temor a perder mi trabajo. Temor a que me voy a enfermar. Todo espíritu de temor que estás trabajando sobre mi vida, yo te ato en esta tarde y te echo fuera en el nombre de Jesús. Renuncio también a todo espíritu que me lleva a mentir. Espíritu de mentira, fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Espíritu que me llevas a hablar, a hablar mal de otras personas, a hablar mal de mis líderes, a hablar mal de mis hermanos en la iglesia. Te vas ahora en el nombre de Jesús. Yo renuncio a todo poder, Satanás, en esa área, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Renuncio a no acreditar completamente tu palabra. Señor, tu palabra es viva y eficaz. Y tu palabra, Señor, tiene el mismo poder onten, hoy y pelos séculos. En el nombre de Jesús, Señor, también yo renuncio a todo espíritu de libertinaje, a todo espíritu que no me deja orar, que no me deja leer la Biblia. Todo poder, Satanás, queriendo destruir mi matrimonio, queriendo destruir mi familia, queriendo destruir la iglesia. En el nombre de Jesús los atamos y los echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, la libertad que viene de tu Espíritu Santo. Señor, haznos libres, libres para adorarte, libres para cantarte, libres para amarte. Libre, Señor, oh Dios, para poder amarnos los unos a los otros, para poder, Señor, vivir en armonía y en comunión los unos con los otros. Espíritu Santo, ven ahora y ministra nuestras vidas. Señor, si hay alguna área en nuestra vida, Señor, donde hubo algún trabajo de algún demonio, Señor, mas en esta tarde hemos orado y lo hemos echado fuera, mas ha quedado allí, Señor, un espacio. Te pido, Señor, que tú puedas preencher ahora. Llena, Señor, ahora. Llena, Señor, ese lugar, Señor, con la unción de tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, de tu paz, de tu alegría. Danos, Señor, una nueva visión. Danos un nuevo entendimiento de tu palabra. Danos más amor en el nombre de Jesús. Cura, Señor. Cura todas aquellas áreas, Señor, oh Dios, que tal vez han sido afectadas. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a poder declarar perdón, a poder recibir tu perdón. Mas también, Señor, Espíritu Santo, yo te pido que cuando volvamos a casa, si hay alguna área, Señor, que no fue orada o no fue identificada en esta tarde a través del mensaje, mas, Señor, que tú particularmente quieres hablar con nosotros, ayúdanos, Señor, a poder tener una autoliberación, a poder expulsar a cualquier demonio, Señor, que pueda estar ocultándose detrás de esa ferida.
de esa herida, Señor, en nuestras vidas. Por eso yo clamo en esta noche, Señor, trae una sanidad, una cura completa, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Nuestros corazones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no hay nada ahora que pueda impedir que pueda entrar en tu presencia. No hay nada, Señor, que pueda impedir que pueda abrir tu palabra y leerla. No hay nada, Señor, que pueda impedir que pueda tener yo una comunión contigo a través de la oración. Gracias, Señor, porque cuando estoy libre de toda influencia demoníaca, gracias, Señor, porque cuando estoy lleno de tu Espíritu Santo, hay un libre acceso al trono de la gracia. Y es allí donde queremos entrar, Señor. Es allí donde queremos, Señor, estar postrados a tus pies. Y es allí donde queremos, Señor, que tú puedas ministrar nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar a teus pés e me humilhar diante de ti. Dile, Señor, no soy nada. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Dale un fuerte, fuerte aplauso, Señor.
te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.